Inicio a nuestra clase de lenguaje, ya está en la sexta clase, después de un pequeño receso donde pudimos descansar. Así que vamos a ir viendo. Gabriel, la tarea me la envió, pero no sé si me envió la original o tenía que hacerle alguna modificación, porque la que yo tengo me la envió una vez. Parece que yo le dije que tenía que hacerle una modificación. Voy a revisar y le aviso dentro del día. Vamos a comenzar, como lo hacemos todas las clases, con el medidor emocional. ¿Cómo se sienten hoy día? Hoy día deberían estar todos en el amarillo, después de esta pausa, de este receso, con harta energía. ¿O no? O a veces nos cuesta cuando retomamos las actividades académicas. Igual como que no nos ponemos con tanta energía cuando empezamos a retomar. ¿Cómo se sienten ustedes? Así que van escribiendo en el chat cómo se siente. Recuerden que con mucha energía. ¿Está pintando, profe? ¿Se ve ¿La o no? pantalla? ¿O no? ¿No lo ven en la pantalla? Yo por lo menos no la veo. Muchas No, yo no la gracias, veo. Martina, por su... ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya. Medidor emocional. ¿Cómo se siente? Mucha energía, rojo y amarillo. Baja energía, azul, verde. Con mucho agrado, amarillo, verde. Con poco agrado, rojo o verde. Entonces ustedes tienen que ir jugando y combinando cómo es su energía con su agrado. Si todo me agrada y tengo mucha energía, amarillo, tienen que elegir solo una. Si tengo mucha energía, pero como que no todo me agrada, como que igual me molestan algunas cosas, rojo. Si tengo baja energía, pero todo me parece bien, verde. Y si ya estoy con baja energía y todo me molesta, azul. Verde. Muy bien. ¿Y yo cómo me siento? Yo estoy amarilla. Vamos a ir a poner. Perfecto. ¿Falta alguien? A ver. Somos 7 ustedes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Falta alguien? ¿Quién falta? Porque yo no cuento. No, estamos todos. No falta nadie. Perfecto. Vamos a continuar. Nosotros estábamos viendo cómo realizar críticas literarias, ¿se acuerdan? Sí. Tenían una tarea que era enviarme la crítica del retrato oval. ¿La hicieron? ¿Alguien la tiene como para leerla? No, y no, a mí me complicó mucho en la parte de los argumentos. Eso que eran como tres, pero que habían como que hacer tres de un aspecto y tres del otro. No me acuerdo muy bien cómo era. Eso me enredó demasiado. Ya. Entonces vamos a tratar de retomar eso de los argumentos para poder darles más ejemplos y que ustedes puedan ir elaborando sus propios argumentos, ¿ya? No, Sebastián. Sebastián, ¿iba a comentar algo? pensé que se me había ido el internet. Creo que yo me atasqué en una parte que decía hipótesis. Ahora sí. ¿O no? ¿Alguien más tuvo algún inconveniente? ¿No?
Vamos a la retroalimentación entonces del ticket de salida. La tarea la voy a retomar un poquito más abajo para poder recordar los conceptos que vimos en la clase anterior y también para poder tratar de ayudarlos con estas cosas que los entorpecen un poco, que son más difíciles, como la hipótesis y los argumentos. Dentro del ticket de salida, las respuestas que ustedes hicieron fue que aprendieron a desarrollar una crítica literaria, la construcción y profundización de una crítica literaria. Alguien no aprendió nada, ahí estamos mal. Cómo ir construyendo una crítica, aprendió a criticar, aprendí a elaborar una crítica de algún cuento, poema, etc. La idea, chicos, es que ustedes de verdad aprendan a elaborar una crítica. Así que si hay alguna dificultad, como la que mencionaron recién, es importante que la puedan hacer ver para poder ayudarlos a que superen ese inconveniente y aclarar las dudas para que de verdad aprendan a hacer una crítica. ¿Cómo lo aprendieron? Realizando la crítica del retrato bar a través de un cortometraje y ejemplos de críticas literarias. Alguien se quedó dormido toda la clase. Se basa en ser atentos, y esto me gustó mucho, esta opinión, en que estén atentos, ¿ya? Que vean con detalles y después que puedan opinar. Un cortometraje y algunos ejemplos. ¿En qué circunstancias de la vida lo podemos aplicar? Para poder dar mi opinión de una narración en forma correcta. Aquí es muy importante, chicos, y felicito, porque no solamente pueden dar una opinión a través de o sobre una narración, sino que pueden dar una opinión de cualquier tema. Porque la hipótesis viene a ser la opinión que ustedes tienen y los argumentos que se les piden son para respaldar la opinión que ustedes presentan. Entonces es importante que podamos ir ejercitando para que así ustedes puedan dar una opinión con base, con fundamentos, y que quede claro cuál es su posición. Al momento de dar mi opinión sobre algún tema, cuando necesite evaluar algunos aspectos de algún trabajo, ya sea en películas, obras de arte, etc. Parece que la persona que no aprendió nada y que durmió toda la clase dice que en ninguna circunstancia. Si quiero recomendar un libro, puedo hacer una crítica. Lo mismo para una película. Eso es importante porque es una otra opción. En la vida cotidiana es cuando alguien te pregunta, oye, ¿sabes qué? No sé qué hacer. ¿Tenía alguna película que me recomiendes? Y es como, oye, sí, mira esta. Y uno va argumentando. Alguien puso que no lo sabe, pero además que le sirve cuando quiera profundizar en algún libro que haya leído. Vamos a nuestra ruta de aprendizaje: objetivo, activación de conocimientos previos, contenidos, ticket de salida y tarea para el hogar. El objetivo de la clase de hoy, la idea era seguir avanzando, son los antecedentes culturales que influyen en la visión que refleja la obra sobre temas como el destino, la muerte, la trascendencia, la guerra u otros. Recuerden que todo esto está dentro del objetivo 8, que es formular una interpretación de los textos leídos. Yo lo dividí en cada uno de los aspectos dentro del objetivo para poder facilitar el aprendizaje. Activación de conocimientos previos. Como esta clase viene después de un receso, tomé todo lo que hemos visto en las clases anteriores para irlo recordando. Nosotros vimos en la primera clase lo que es una hipótesis. La hipótesis es una opinión o suposición que uno hace. Esta suposición u opinión la vimos en un contexto, que es en el contexto de entender el sentido de la obra. Entonces nosotros vamos a leer, vamos a ver una película, vamos a ver una obra de arte, vamos a leer un cuento o un libro, etc. Y vamos a crear hipótesis, vamos a crear suposiciones o opiniones sobre el sentido. ¿Qué es lo que me quiere decir esta obra? ¿Qué puntos de vista están adentro? Los puntos de vista vimos que era, ¿cierto?, la perspectiva, los ojos con los que se miran. Y esta perspectiva puede ser personal, que es de uno mismo,
de la manera individual, puede estar basado en un periodo histórico, donde históricamente en ese periodo se veía o se pensaba de esa manera. En un grupo social, muchas personas piensan de esa manera, y universal, ya que todo el mundo piensa o lo valida de esa manera. Bienvenido. Seguimos. Hasta aquí, dudas, consultas de lo que es hipótesis, sentido de la obra, puntos de vista. No, sí, sí, no. No, ninguna. Ninguno. No creo que bien. Bienvenidos. Seguimos entonces. Luego de eso empezamos a trabajar con lo que es la crítica, ¿ya? Las críticas de las obras y cómo éstas se basan en citas y ejemplos dentro de la obra. Para eso, ¿por qué me fui al objetivo? Porque trabajamos con los pasos para realizar una crítica de cine. Ustedes tenían una tarea evaluada, que era elaborar una crítica de cine como el ejemplo. Para eso tenían que elegir cualquier película, verla y elaborar su crítica. Luego de eso, también trabajamos con la crítica literaria. Estas críticas literarias consisten en el análisis y valoración de las obras literarias. Y tenían diferentes ámbitos, pero más allá de lo que era el ámbito, nosotros nos centramos en la estructura, que tiene que tener un título, crítica del retrato oval, por ejemplo, contextualización de la obra, iba un caballero con su ayudante viajando y les dio la noche. Cerca de ellos había una casa a la cual quisieron entrar para pedir alojo y tener donde pasar la noche. La casa estaba vacía y ellos se quedaron a dormir en una de las habitaciones. El ayudante durmió toda la noche, pero el caballero no podía dormir, por lo que se quedó viendo libros de críticas de obras de arte. De repente, con la luz de la vela, la mueve y queda viendo un retrato oval. El retrato oval son estos retratos circulares que podemos encontrar todavía en alguna de las casas. Y aquí había una mujer. Entonces él se pone a contar la historia de este retrato. Que era una joven muy bella que se enamoró de un pintor, el pintor la quiso pintar y se demoraron meses en pintarlas y cada día ella se iba muriendo. Hasta que el pintor terminó la obra y a los minutos después ella falleció. Eso es la contextualización de la obra. Ahora la hipótesis. Yo puedo suponer que la obra plantea que el amor consume la vida de las personas, por ejemplo. Entonces esa es mi suposición. Argumentos a favor de esta suposición o de esta hipótesis. Porque el autor, al mostrar que el pintor disfrutaba de pintarla, de observarla, de conocerla, ella se iba cansando. Entonces, es una visión de que ella se entregaba al amor del pintor y esta entrega iba consumiendo su vida. Ahora, cuando nosotros hablamos de argumentos, lo vemos de dos puntos de vista. Primero, del plano del contenido, de qué dice la obra, y luego de cómo lo dice la obra. Entonces yo aquí voy a dar otro argumento, pero en base al contenido. A mí me parece interesante la metáfora que puede existir o que yo puedo interpretar
de la pintura. Esta metáfora me permite ver cómo el ir conociendo a la mujer va consumiendo su vida. Y de esta manera queda retratado, reflejado cómo el amor consume la vida de las personas. Desde el punto de la expresión, me parece bastante interesante cómo el autor, a través de este relato, ¿sí? Nos va introduciendo a un misterio, y es inesperado este vuelco de la muerte de la joven, es inesperado que este caballero empiece a contar esa historia, ya que uno pensaría de que él iba a empezar a contar una historia relacionada con él. Entonces, cuando uno ve que el narrador viene a contar una historia, piensa que la historia siempre va a estar relacionada con el narrador, que es este personaje que nos va contando la historia. Entonces, es muy bueno el manejo de la intriga, del suspenso y de cómo mantiene la atención del lector, etc. Y para finalizar, un cierre de la valoración o del conjunto final, bueno, la obra del retrato oval es una excelente obra, es recomendable y nos muestra otro plano, otro mundo, otra visión de la muerte. Algo así, chicos, es lo que se espera que ustedes hagan en la tarea. ¿Queda un poco más claro lo de los argumentos? ¿Queda algo más claro de la tarea? ¿De la hipótesis? ¿Que tenían algunas dudas? Sí, Sí, ¿Sí? o sea, por lo que yo entendí en la parte de la hipótesis, es como a lo que se refería el autor, ¿oye? Claro, o sea, la hipótesis es la opinión que ustedes pueden hacer respecto de la obra, del sentido de la obra. Ah, vale. ¿Ya? Es Ah, lo que, ok, ahora me queda súper claro. eso es, el sentido de la obra, en el fondo, ¿ya? Entonces, yo creo que esta obra tiene como sentido mostrarnos otra visión de la muerte, por ejemplo, otra visión del amor, etc. Yo les inventé el ejemplo, no lo tenía preparado. Pero la idea es algo así, ¿ya? Que ustedes puedan ir contextualizando. El título de su crítica puede ser cualquier título, no necesariamente crítica del retrato oval, sino, no sé, a la imaginación. Contextualización, una breve reseña de la obra, de qué consiste la obra, un resumen. La hipótesis ya es cuál es el sentido, qué entiendo yo por la obra. Y los argumentos del contenido, ¿está bien tratado el contenido? ¿Está mal tratado el contenido? ¿Cómo yo lo veo? Pueden poner incluso ejemplos, cuando el caballero iba caminando solo y de cómo lo dice, me parece bien cómo lo dice, o puede ser negativa la crítica, yo la hice positiva, pero puede ser negativa, no me gustó la obra, no se entiende, es confusa, pero con argumento, es confusa porque no queda clara la metáfora presente, es confusa porque de repente tenemos a un personaje y de repente aparecen otros personajes, etc. Y su cierre en conjunto. Así que bueno, espero que yo sí, ahora sí entiendo. esto aclare un poco su tarea. Igual yo la próxima clase voy a retomar esto mismo de la crítica con algún otro ejemplo para que pueda ir quedando más claro. ¿Ya? Pero sí necesito que me envíen la tarea de la crítica del retrato oval. Así que para que ahí puedan hacerlo. Ops. Seguimos entonces. Bueno, nosotros vimos el retrato oval y leímos un ejemplo de crítica. Esta crítica se basa más en el supuesto histórico, ¿ya? En el supuesto cultural, donde nos presenta de que el poeta escribe sobre la muerte
porque él ha tenido una vida poco trágica. O sea, sus padres murieron cuando era joven, fue adoptado, fue desheredado, su esposa murió muy joven, después él se cayó en el alcohol, entonces al final su vida fue tan trágica que su punto de vista, su visión de mundo se refleja en la obra. Esa fue como la crítica que yo les puse de ejemplo. Ahora, lo que vamos a ver hoy, que me interesa y que estaba en nuestro objetivo, cuando lo encuentre, es los antecedentes culturales que influyen en la visión que refleja la obra sobre los temas como el destino, la muerte, la trascendencia, la guerra u otros. ¿Qué entienden ustedes por esto? Como los antecedentes culturales que influyen en la visión que refleja la obra sobre temas como el destino, la muerte, la trascendencia, la guerra u otros. Partamos, ¿qué son los antecedentes culturales? Sería como las creencias, por ejemplo. Muy bien, las creencias. ¿Qué más? Si yo pregunto, ¿cuáles son los antecedentes culturales de Villa Mañiguales? ¿Qué me responderían ustedes? Mm, a ver, yo no sé mucho de manuales, pero Yo tampoco. supongo que, no sé, algún hecho histórico o algo del pasado. No sé, algo que haya como influenciado para llegar ahora. Algún elemento cultural. ¿Ya? Bien. Ay, no sé, creo que me Tiene perdí. que ver con elementos culturales, con la forma de pensar, con los hechos históricos que nos han marcado. Bien. ¿Alguien más? Pero hay como cultura, así como, a ver cómo lo explicaría. Me pegué. El tuetué. Por ejemplo, volviendo a la pregunta que yo les hice, antecedentes culturales de Villa Mañiguales, acá está la tradición del mate. Es un antecedente cultural. ¿Qué otro antecedente cultural? El truco, la jineteada. ¿Qué otros antecedentes culturales ustedes pueden creer que hay acá? Nombrarme. El rodeo, El rodeo. Y por ejemplo, carrera. las carreras. Estos antecedentes culturales como el rodeo, las carreras, la jineteada, etcétera, van a influir en la visión de mundo que ustedes tienen sobre, por ejemplo, el maltrato animal. A diferencia de otras personas que viven, por ejemplo, en Santiago, donde no hay jineteada, no hay rodeo, no hay nada de eso. No se arrean a las vacas, no se van a buscar los animales al cerro. Entonces, ¿cómo creen ustedes que pensaría una persona de Mañiguales sobre el maltrato animal y cómo pensaría una persona de Santiago sobre el maltrato animal? ¿Pensarían igual? No, porque No, acá yo creo que Mañiguales, o sea, si fuera, o sea, comparar Santiago Mañiguales, no es lo mismo. Porque acá puede ser que no exista el maltrato animal para los de acá de Mañiguales, pero para Santiago sí. Bien. Sebastián dice que los santiaguinos estarían sorprendidos, sí. Pero la idea de este ejercicio, de este ejemplo, es que veamos cómo los antecedentes culturales van a influir en cómo nosotros pensamos frente a un tema. ¿Ya? Yo les puse como ejemplo el destino, la muerte, la trascendencia, guerras u otros. Pero hay un ejemplo que es la cercanía que tenemos acá en la Patagonia con los animales, hace que nosotros pensemos de una manera diferente.
a como personas Claro, que con el viven. simple hecho de, por ejemplo, estar a favor de esto, aunque haya maltrato, no, por ejemplo, la gente aquí le gusta el tema del rodeo y de este tema. No digo que todo, pero a la mayoría igual le gusta, pero por ejemplo, o sea, la gente más de, por ejemplo, la zona centro, que tampoco es tan común ver eso, quizás no les guste tanto como a la gente de acá de la región. Eso es verdad, claro. El gusto, acá a la gente les gusta más porque lo ven y han crecido con ello, es un antecedente cultural. Versus los de la zona centro que no lo van a ver. Pero sí alguien de la zona centro puede decir que la jineteada es maltrato animal o que el rodeo es maltrato animal, porque como no lo ven como algo normal o no están acostumbrados a verlo, va a influir su visión de mundo. ¿Ya? Yo puse el ejemplo del maltrato animal porque es algo controversial, como el destino, la muerte, la guerra, etc. ¿Ya? Es un ejemplo. Más allá de decir que, de aseverar que es maltrato o no maltrato animal. Sebastián plantea que es la generación de cristal. ¿Cómo es eso, Sebastián? No, acá era como un paréntesis nomás. Bueno, la idea de este ejemplo es mostrar cómo algunos hechos o antecedentes históricos culturales van a influir en cómo nosotros vamos a ver el mundo o pensar. Ahora, cuando yo hablo de visión de mundo, ¿qué entienden ustedes por visión de mundo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es la visión de mundo? ¿Qué es la visión? ¿Qué entienden ustedes por visión? Visión de mundo. Mm, o sea, es que Mm, sería como uno ve, eh, ¿cómo podría ser? como la perspectiva, no sé, o sea, a ver, ¿cómo podría ser? Bien, la perspectiva, ¿sí? Um, no se me ocurre nada. Nada. ¿Qué piensan ustedes del destino? Que no existe un destino. O sea, viajar sí, pero así como todo está escrito, lo que yo haré, eso no. Ya, bien. ¿Alguien más? ¿Qué piensa del destino? ¿O todos piensan lo mismo que Sebastián? O sea, creo que creer en el destino sería como creer en el horóscopo, no sé. Que constantemente va cambiando dependiendo de las acciones o sea, como las decisiones que tome cada persona. Como que en ciertas formas su destino sería diferente. Ya, bien. ¿Alguien más? ¿Quiere opinar? Eduardo, ¿qué piensa del destino? Algo que está escrito, no sé, ¿Pero usted cree en el no destino? sé, pero no sé qué. No, ¿No? no creo en el destino, porque cada uno se forma su propio camino, se podría decir. Ya, bien. ¿Hay alguien que cree en el destino? Aparentemente no. Ya, sigamos. La Creo que muerte. no. ¿Ah? ¿Lo sabes? ¿Qué iba a decir Martina? Ah, no, que había dicho que creo que no. No. La muerte. ¿Qué piensan de la muerte? Que algo bueno. ¿Algo bueno Que es morirse? algo, eh, que es algo normal, parte de la vida, de que todo ser vivo lleva en su ser, no sé cómo decirlo, pero al final todo muere. Tarde o temprano todo va a morir. Bien. ¿Alguien más?
Gabriel, ¿qué piensa de la muerte? Gabriel, ¿está ahí? Sí, escribí en el En el chat. chat. Es que a mí no me muestra el chat, pero a ver, aquí. ¿Dónde está el chat? Ahí está. Que uno se muere muriéndose. Ya. Hernán, ¿usted qué piensa de la muerte? De la muerte, tía, no, que a mí me da miedo morir. ¿Por qué le da miedo? No sé, le tengo miedo a la muerte. Como que me da un escalofrío así cuando pienso así. ¿Qué va a ser de mí cuando yo muera así? Ya, bien. ¿Alguien que quiera compartir su pensamiento sobre la muerte? Que es inevitable. Inevitable. Bien. ¿Qué es la trascendencia? ¿Qué entienden ustedes por trascendencia? ¿Qué piensan sobre la trascendencia? Recuerdo haberla escuchado, pero no sé qué significa. ¿Cómo? Ascendencia. Trascendencia. Aquí está. Trascendencia. Ah, em, creo que era como una consecuencia. O sea, La trascendencia viene de trascender, de ir más allá. Muchas personas hablan de la trascendencia a través de su legado, ya de alguna obra, de algún descubrimiento científico, histórico, que hace que uno trascienda más allá de la muerte, es decir, que uno viva más allá de la muerte, más en el sentido metafórico, no en el sentido literal de que yo voy a vivir más allá de la muerte, metáfora espacial. sino más allá de la metáfora de que, por ejemplo, cada vez que nosotros nos acordamos de Edgar Allan Poe, él trascendió, porque aunque esté muerto, seguimos hablando de él, de Gabriela Mistral, de Pablo Neruda, estoy hablando de escritores, pero así como hay en de escritores, hay en todas las otras áreas del conocimiento, personas que han trascendido, que a pesar de que ya están muertas, que ya fallecieron, dejaron un legado y nosotros seguimos hablando de ellos, acordándonos de ellos, conmemorando su natalicio, conmemorando su fecha de defunción. Entonces, ¿creen ustedes en la trascendencia? Hay personas que de verdad viven toda una, valga la redundancia, viven toda una vida tratando de dejar un legado para trascender. Hay otras personas que lo hacen de manera más literal y buscan esa trascendencia a través de no envejecer, de dejar recuadros, de tener riqueza. Pero es que la trascendencia en sí va variando porque usualmente hay que hacer algo como muy representativo o descubrir algo como para que la gente sepa, no sé, como los músicos antiguos, no sé, Mozart, que eran grandes compositores, Bach, pero todo va dependiendo así como también de la sociedad, porque tampoco creo que nadie o alguien sepa quién es el creador de Apple. Claro, va a depender de la sociedad. Por ejemplo, el creador de Facebook
Él, no me acuerdo su Sí, nombre, pero, Jasmine Herbert. pero su cara me es muy eh, familiar porque uno ya lo reconoce porque él trascendió al ser el creador de Facebook. Entonces ahí uno va viendo la trascendencia. ¿Qué piensan de las guerras? Marcos, ¿qué piensa de la guerra? Ese Mark Zuckerberg. ¿Está ahí Marcos? No está Marcos. ¿Quién es Ripton? Siempre se me olvidan los apodos. Tomás. Tomás, ¿está ahí Tomás? ¿Qué piensa usted de las guerras? De la guerra. ¿Oli? ¿No hay opinión sobre las guerras? Más allá de que es una guerra, estoy de acuerdo con las guerras deben ser, no, las guerras no deben ser. No, Tomás, no se te escucha. Pero Tomás tiene el micrófono apagado. O sea, Aparece con el micrófono apagado, Tomás. murió. Ahí encendió el micrófono. Sí, me tengo que poner audífono. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué piensa usted de las guerras? ¿Está de acuerdo con las guerras? ¿No está de Mm, acuerdo con las guerras? ¿O para algunas cosas sí, para otras no? ¿Qué? mm, encuentro que la guerra es necesaria cuando hay, por ejemplo, eh, algún tipo de desigualdad en un país mismo o entre dos países. Pero no considero que la guerra sea buena para conseguir un fin como los recursos de otro país. O por ejemplo la guerra en Irak, que es básicamente para conseguir, que fue básicamente para conseguir el petróleo de Irak. Y, y por culpa de eso murió mucha gente inocente. Entonces es como la guerra en sí no es buena, pero tampoco considero que sea del todo malo. La mayoría de las guerras surgen para ampliar territorios, para conseguir riquezas naturales o muchas veces la expansión de territorio y esclavos también, riquezas como manos de obra. Pero hay otras guerras, como la guerra del Pacífico, no soy profe de historia, pero siempre se nos ha enseñado que la guerra del Pacífico surge por un descontento social donde los valores, los sueldos fueron muy bajos y las jornadas de trabajo fueron muchas. Entonces los trabajadores quedaron descontentos, la mayoría de los trabajadores eran chilenos y es por eso que surge este conflicto. Pero igual surge la duda, ¿habrá sido que en esa época solo se hizo por el descontento o se aprovechó este descontento para apropiarse de los territorios donde estaban las minas? No, así como sembrando cizaña, pero es una pregunta que podemos hacernos, como hablamos de hipótesis, suposiciones, entonces igual es tener ahí eh, cuando es 100% libre. ¿Alguien más que piense otra cosa de las guerras o piense lo mismo? Muy bien, muchas gracias Tomás por su opinión.
Yo creo que sí podría existir, pero como la última opción. O sea, por ejemplo, si es que existe algún conflicto entre algún país, tratar de solucionarlo no a través de la muerte de millones de personas. Que sea como la última opción, así, pero última, última. Bien, vamos a seguir. Bueno, yo les había planteado que los antecedentes culturales son hechos históricos, tradiciones culturales de la época, yo lo contextualicé del autor, porque aquí nos vamos a centrar en eso, en los antecedentes culturales del autor. Porque a través de lo que vivió el autor, o de lo que rodeó al autor, esto va a estar reflejado o influenciado en la visión que refleja la obra, ¿ya? Por eso yo les ponía este ejemplo de los santiaguinos con los mañigualinos, porque obviamente que un escritor de la Patagonia va a tener una visión de mundo diferente a un escritor de la capital. Y esto no solamente pasa aquí y ahora, también va a pasar a través de los años y va a pasar en diferentes partes del mundo. Entonces es importante que nosotros podamos prestar atención no solamente a leer la obra o a ver la obra, sino que también ampliemos nuestra perspectiva a través del análisis de los antecedentes culturales que rodean a esta obra. Cuando hablamos de visión de mundo, hablamos de una idea o conjunto de ideas que van a estar determinados en una época determinada y va a reflejar la cultura. ¿Ya? Yo les puse aquí esta imagen que me gustó mucho, que es el ojo con el que se mira el mundo, la perspectiva, como decía Sebastián. Y esto se va a aplicar a las costumbres, las formas de ser, las creencias del pueblo, etc. Es importante entender que dependiendo de los antecedentes culturales, esto va a influir en la visión de la obra. Y ya vimos que esta visión va a estar relacionada con temas importantes, temas que son más que importantes, son temas que siempre nos preocupan, siempre están presentes en nuestro cotidiano, en nuestra vida, en nuestra crisis existenciales, de qué hay más allá de la muerte, etc. Y estas temáticas, por lo general, siempre aparecen en las obras. Como yo les explicaba, creo que a ustedes, no me equivoco, si usé el ejemplo del Titanic con ustedes, detrás del Titanic, o sea, nosotros nos venden una película muy bonita, de una historia de amor, donde está Jack y Rose, pero detrás de eso hay un montón de temáticas. La desigualdad social, la desigualdad económica, el egoísmo, El clasismo. el clasismo. O sea, hay un montón de temáticas, la muerte, qué pasa con la muerte, el amor, ¿ya? Entonces, además de toda esta historia de estos protagonistas que tenemos, que es como lo principal, detrás de eso podemos hablar de muchas cosas. Del egoísmo que tenía y el egocentrismo del dueño del barco por querer salir en la portada, que presiona, ¿cierto?, al capitán para que vaya más rápido sin medir los riesgos, porque se suponía que era un barco que no se hundía, era inundible. Entonces, todas esas temáticas están presentes en la obra, y no solamente en el Titanic, sino que en todas las obras siempre detrás de estas historias románticas o de estas historias principales que muchas veces sirven para enganchar, hay contenidos más profundos. Entonces es importante que cuando leamos la obra no solamente nos quedemos con esta historia superficial, sino que hagamos un análisis más profundo de cuáles son las temáticas que se plantean ahí, que es este ejercicio que yo les invito a hacer con el Titanic, ya que veamos el clasismo en su pura expresión, y no solamente la historia romántica de Rose y Jack. Entonces, cuando nosotros vemos una obra, siempre van a haber temas principales, ¿ya? Como el destino, como la muerte, como la trascendencia, como las guerras. Hay otro tema que no lo puse como ejemplo, pero siempre está presente porque vivimos en un contexto actual, con una pandemia,
Pero pandemias a lo largo de la historia han habido muchas. Y es así como muchos autores también se han basado en escribir sobre pandemias y en escribir sobre diferentes temáticas. Entonces, ¿cómo o por qué el escritor va a hablar de esta temática? Porque en sus antecedentes culturales van a influir en cómo ve la vida. Y para eso va a plantearlo por debajo, ¿cierto?, de sus obras. Por eso es importante, y les hago la invitación, a que cuando trabajemos con alguna obra, película, cortometraje, obra de arte, cuento, novela, hagamos la mirada más profunda, un análisis más profundo, no nos quedemos solamente con la historia superficial, porque detrás de eso hay muchos antecedentes, muchos que podemos ir recopilando, que nos van a reflejar cuál es la visión de mundo del autor. Yo les tengo aquí un ejemplo, este ejemplo ya lo hemos trabajado también anteriormente, que es el grito. Los antecedentes culturales, no sociales, pero bueno. Europa estaba pasando por una etapa de industrialización, de aquí la expresión en su obra, pues representa la inconformidad de la sociedad, que la sociedad tenía frente a esta situación que era acompañada de las injusticias sociales y las desigualdades económicas. Tenemos la obra, que es el grito, esta persona que se agarra la cabeza, y tenemos los antecedentes culturales. La pregunta es, ¿cómo creen ustedes? Primero que todo, ¿cuál es la temática? Ustedes, si yo les pregunto, ¿qué tema ven ahí en el grito? Si lo pudieran resumir en una palabra, ¿cómo lo harían? ¿Miedo? Miedo, bien. ¿Qué más? Miedo. ¿Alguien más? ¿Lucas? ¿Está ahí, Lucas? Yo diría que angustia. Ya. Miedo, angustia. Bien. ¿Qué temática usted puede ver en esta obra? Esta pintura. ¿Hay alguna temática que puedan decir? Así como la vida, la muerte, el destino. Ya, los compañeros dicen miedo, angustia. ¿Cuál será el destino de una persona? ¿Ya? ¿Cuál será la visión de mundo que quiso plasmar aquí el autor? Si analizamos los antecedentes, tenemos los antecedentes que estaba pasando una etapa de industrialización. Eso hace que haya mucha cesantía porque los trabajos de las personas son reemplazados por máquinas. Hay inconformidad, hay injusticia social, hay desigualdad económica. ¿Cuál será la visión de mundo que quiso plasmar aquí? Y esto ya son hipótesis, chicos, aquí no hay respuestas malas ni buenas, simplemente es que podamos hacer hipótesis, suponer. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál será la visión de mundo según los antecedentes culturales? Está difícil, pero Está difícil. Ya, por ejemplo, si ustedes dijeron que era miedo, ¿miedo sobre qué? ¿Cuál será la visión del mundo? ¿Miedo a qué? O si dijeron angustia, ¿angustia sobre qué? podría ser, por ejemplo, o sea, es que no sé si represente eso
Laura, el miedo a la sociedad, no creo que sea eso lo que ella quería transmitir. Creo yo, no sé cómo será realmente. Miedo a la sociedad, Yo creo que eso no es un tema que ella quería transmitir. no. Pero sí miedo a la existencia, ¿Sí? ¿Podría ser? Sí. miedo a al presente. Olvidémonos de lo que estaba pasando. Pensemos que el escritor vivía en el 2020 con la pandemia del coronavirus. ¿Qué quería ver? ¿Qué visión de mundo podemos plasmar ahí? Si nuestros antecedentes sociales fueran que el autor vivió la pandemia del coronavirus. Mm, ay, no se me ocurre nada. Puede ser miedo a la Estaba como muerte. pasando o sea, por una pandemia, sí. Y que estaba como, no sé, digamos que el pintor tenía esto de, estaba contagiado. Y en su angustia pintó, como para distraerse de su muerte que se acercaba. No sé. Más allá de distraerse de su muerte que se acercaba, yo creo que pintó para expresar cómo se sentía contagiado. Y se sentía angustiado por estar contagiado, por no saber, por padecer los síntomas, por no saber si va a sobrevivir o no va a sobrevivir. ¿Podría ser por ahí? Sí, también. También. O angustia por ver todo lo que está pasando, porque hay personas que no tenemos contagios cercanos, no estamos contagiados nosotros, pero vemos las noticias y cómo quedamos como la persona del grito, horrorizada. ¿O no les Yo pasa no veo eso? noticias. Entonces, No, a mí no. podemos ir haciendo suposiciones. Podemos pensar de que el pintor reaccionó así porque perdió quizás a alguien o porque trabajaba en el área de la salud y veía mucha gente contagiada. La idea de este ejercicio, chicos, es que ustedes puedan ir creando estas hipótesis, ir suponiendo, ¿ya? Aquí no hay, insisto, respuestas malas, pero la idea es que ustedes se suelten, que empiecen a imaginar cosas, a deducir cosas, a suponer cosas. Así que los invito a que podamos hacer este ejercicio. Parece que es más difícil de lo que yo pensé, pero la idea es que nos vayamos soltando. Vámonos al... O sea, si usted lo pone así como que no hay respuestas incorrectas y es simplemente lo que creemos, ahí yo creo que se podría tomar como más fácil. Pero aún así tan mudos, pues Eva, usted es el único que responde. Vámonos al retrato oval. El antecedente acá cultural dentro del retrato oval, que es el cortometraje que vimos en la clase pasada y que está en la plataforma, así que debieron volverlo a ver para hacer su tarea. Teníamos aquí la historia de una mujer que se enamoró de un pintor, el pintor la pintó, la retrató. Cuando el pintor termina su obra, que pasaron meses pintándola, al minuto después que termina, ella muere. ¿Por qué? Hay una relación ahí de que la pintura va consumiéndole la vida a la chica. Si vemos los antecedentes culturales de Edgar Allan Poe, que es el escritor de este cuento, vamos a ver que era un niño cuando su familia, cuando murieron sus padres, la familia que lo adoptó lo desheredó, su esposa, que era joven, la vio morir y cayó, ¿cierto?, en el alcohol.
Toda esta cercanía con la muerte de sus padres, la muerte de su esposa, hacen que él tenga una visión de la muerte diferente a la que tenemos nosotros. Y es por eso que la mayoría de sus obras hablan del tema de la muerte. Según ustedes, ¿cuál es la visión de mundo del autor sobre la muerte? ¿Cómo, profe? Según ustedes, ¿cuál es la visión de Edgar Allan Poe sobre la muerte a través del retrato oval, que es lo que conocemos? ¿Cómo es la muerte para él? A ver, Bello déjame pero ver. injusto. Profe, ¿Ah? bello pero injusto, no sé. Bien, bello pero injusto. La Si muerte la muerte puede ser lenta, lenta, muy bien, Ángeles. Recordemos que la chica no murió al tiro, sino que se demoró mientras él la iba pintando, ella se iba consumiendo hasta que ya agotó su última gota de vida. Entonces la muerte puede ser lenta, bien. Nuestros personajes son jóvenes, Que la muerte puede llegar en cualquier momento, en el momento en que menos te esperas. bien. Nuestros personajes son jóvenes. Para nosotros, yo pienso, y hablo por ustedes también, que para nosotros la muerte es algo que le pasa a las personas cuando son viejitas, como que para nosotros la muerte de alguien joven como que nos choca, porque tiene toda una vida por delante. Pero para nuestro autor era una mujer joven. Entonces ahí tenemos otra arista de la muerte. Para él la muerte le puede pasar a cualquiera, ¿o no? ¿O ustedes piensan lo contrario? ¿Soy yo nomás la que tiene la idealización de que uno muere viejito? no, No, o los sea, tiempos diferencian la muerte. cualquiera puede morir, o sea, dormir, morir en cualquier edad. No, Diosito elige que muere y quién no. Diosito dice que muere, que no. Bien. Bueno, ahí vamos viendo diferentes aristas, ¿ya? De la visión de la muerte que tiene el autor. Otro autor o otra persona va a escribir diferente sobre la muerte. Pero como este autor tiene una relación más o menos trágica con la muerte, donde se le murieron los papás, donde se le muere la esposa, para él la muerte es otro tema, lo ve de otra manera y lo plasma en sus obras. Entonces, por eso es importante, para poder entender las obras, que podamos conocer los antecedentes culturales, porque así vamos a ir viendo cómo esto influye en la visión de la obra sobre algún tema en particular, en este caso el tema de la muerte. Vámonos a nuestro ticket de salida. ¿Dónde tengo el ticket de salida? Acá. Enlace, acortar, copiar. ¿Dudas, consultas hasta aquí, chicos? No, ninguna. ¿Ninguna? Me quedó claro. Bien. Entonces el tema de la crítica literaria, hacemos la del retrato oval, ¿cierto? Sí. Ya. Bueno, nuestra ticket de salida tiene 4 preguntas. La primera pregunta es su nombre, qué aprendieron hoy. Escribe una pregunta sobre la clase. Cancelar. ¿Cómo lo...? Aquí está. Ahí sí lo ven ustedes. Escribe una pregunta sobre lo visto en clases y evalúa tu participación en la clase de 1 a 7. 1 mala, 7 muy buena. Todas las preguntas son obligatorias, así que no se pueden saltar ninguna, o si no, no lo van a poder enviar. Mientras ustedes hacen su ticket de salida, yo voy a pasar lista. Listo, profe, ya la envié.
estamos a 3. Pucha, me equivoqué. Lunes 3. Ya. Natalia, ausente. Hernán, presente. Sebastián, presente. Tania, ausente. Brandon, ausente. Tomás, presente. Ángeles, presente. Gabriel, presente. Lucas, presente. Martina, presente. Julio, ausente. Alondra, ausente. Marcos, presente. Rodrigo lo vi ingresar, pero no sé si está. ¿Está Rodrigo? No, Rodrigo no pudo conectarse. Ausente. Eduardo, presente. Me equivoqué, ese es Javier. Javier está ausente. Eduardo, presente. Maura, ausente. Ausente Cassandra. Felipe, ausente. María, ausente. ¿Estamos bien? ¿No dejé a nadie de los que están presentes ausentes? Me nombra a mí, ¿cierto? Creo que no me escuché. Sí, Sebastián está presente. No, ahí no. ¿Ya? Todo bien. Y para terminar, como tarea, bueno, en la historia se han vivido diferentes pandemias y aprovechando que estamos en un contexto de pandemia, vamos a pedirles que analicen la siguiente obra. Es El triunfo de la muerte de Peter Bourget, que fue pintada en 1562. La idea es que ustedes puedan escribir o identificar antecedentes del pintor, antecedentes breves, así como los que vimos en el ejemplo, ¿ya? No tan extensos, y que puedan identificar cuál es la visión de mundo de esta pintura. ¿Cuál es la visión del autor frente a la muerte, frente al destino, frente a la pandemia, frente a lo que ustedes puedan identificar? ¿Queda clara la tarea? Entonces, ¿Sí? ¿sí? Investiga Sí, entiendo. los antecedentes culturales de la obra, algo breve, como lo vimos en los ejemplos, y luego realiza un breve comentario donde expreses cómo crees que influye la visión de la obra en los temas presentes en ella. Bueno, en el fondo es la visión del autor. Vale. ¿Ya? ¿Queda bien? Bueno, quedamos Clarito. entonces hasta Sí. aquí. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien y por favor envíenme las tareas, chicos, ¿ya? Nos vemos. Yo se la acabo de enviar.